Hola, amantes de la historia y curiosos del saber. ¿Alguna vez se han preguntado quién fue la mente brillante que nos ayudó a entender el Perú de hoy, con todas sus complejidades, triunfos y desafíos? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la vida y obra de una figura monumental, Jorge Basadra Gromen, el historiador de la República. Acompáñenme en este recorrido por la vida de un hombre que dedicó su existencia a desentrañar el alma de una nación. Jorge Basadra Gromen nació el 12 de febrero de 1903 en la heroica ciudad de Tacna. Imagínense esto, nacer en una tierra que en ese momento estaba bajo ocupación chilena, tras la Guerra del Pacífico. Esta experiencia marcó profundamente su carácter y su visión. Desde niño, respiró el anhelo de ver a su tierra natal reincorporada al Perú, un sueño que se haría realidad en 1929 y que él mismo presenciaría. Su padre, Carlos Basadre, era ingeniero y político, y su madre, Olga Gromen, provenía de una familia de ascendencia alemana. La tragedia tocó a su puerta muy temprano. A los 6 años, perdió a su padre, y a los 9, a su madre. Huérfano, se trasladó a Lima, junto a sus hermanos, para vivir con su abuela. A pesar de estas duras pruebas, el joven Jorge encontró refugio y pasión en los libros. Su inteligencia era notoria. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tan solo 16 años. Una verdadera proeza. En San Marcos, su mente inquieta no solo absorbió conocimiento, sino que comenzó a producirlo. Formó parte de la brillante generación del Centenario, junto a otras grandes figuras como Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. Juntos, se propusieron renovar el pensamiento peruano. A los 21 años, Basadre ya era doctor en letras y poco después, en jurisprudencia. Pero su sed de conocimiento no tenía límites. Con apenas 22 años, publicó su primer libro, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Una obra que ya mostraba su enfoque innovador, mirando más allá de los grandes héroes, para analizar a la sociedad en su conjunto. Este fue solo el comienzo de una carrera prolífica. El joven Basadre no se conformó con las aulas peruanas. Gracias a una beca de la Fundación Carnegie, viajó a Europa y Estados Unidos. Estudió en las universidades de Berlín, Madrid y en la Biblioteca del Congreso de Washington. Este viaje le abrió los ojos a nuevas metodologías y corrientes historiográficas, que luego aplicaría de manera magistral al estudio de la realidad peruana. A su regreso al Perú, asumió un rol fundamental. En 1931, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú. Bajo su gestión, la modernizó, catalogó sus tesoros y la convirtió en un verdadero centro de cultura. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra prueba de fuego. El 10 de mayo de 1943, un devastador incendio consumió gran parte de la Biblioteca Nacional. Se perdieron más de 100.000 libros y manuscritos de valor incalculable. Fue una catástrofe cultural. En medio de la desolación, lejos de rendirse, pronunció una frase que se volvería legendaria: "El Perú es más grande que sus desgracias". Con esa determinación, lideró la titánica tarea de reconstrucción. Viajó por el mundo, gestionó donaciones y, ladrillo a ladrillo, libro a libro, logró que la Biblioteca Nacional renaciera de sus cenizas, más moderna y funcional que antes. Su gestión es, hasta hoy, un ejemplo de resiliencia y amor por la cultura. Basadra no solo fue un hombre de libros, también sirvió a su país como ministro de Educación en 2 ocasiones, en 1945 y en 1956. Desde allí, impulsó reformas importantes, buscando siempre mejorar el acceso a una educación de calidad para todos los peruanos. Creía firmemente que la educación era la herramienta clave para el progreso y la construcción de una verdadera ciudadanía. Pero si hay una obra que define el legado de Jorge Basadra, esa es su monumental Historia de la República del Perú. Empezó como un solo tomo en 1939
y a lo largo de su vida, la fue ampliando, corrigiendo y enriqueciendo, hasta convertirla en una obra colosal de 17 volúmenes en su edición final. ¿Qué hace tan especial a esta obra? Basadra rompió con la historia tradicional, que solo se enfocaba en batallas y presidentes. Él nos ofreció una visión integral, analizando la economía, la sociedad, la cultura, las ideas y la vida cotidiana. Fue el primero en periodizar nuestra historia republicana, dividiéndola en etapas que nos ayudan a entender sus ciclos y procesos. Nos habló del primer militarismo, de la prosperidad falaz del guano, y nos dejó conceptos clave para entender nuestra identidad. Uno de sus conceptos más famosos y vigentes es el de la promesa de la vida peruana. La República nació con una promesa de igualdad, justicia y bienestar para todos. Una promesa que, según él, aún estaba pendiente de cumplirse. Nos retó a reflexionar sobre por qué, a pesar de nuestras riquezas y potencialidades, seguíamos enfrentando profundas desigualdades. Otro concepto fundamental fue su análisis del estado empírico versus el país profundo. Basadra señalaba la brecha existente entre el Perú oficial, el de las leyes y las instituciones en Lima, y el Perú real, el de las provincias, el de las comunidades andinas y amazónicas. Un país diverso y a menudo olvidado por el poder central. Nos enseñó que para entender al Perú hay que mirar más allá de la capital. Don Jorge Basadra nos dejó el 29 de junio de 1980, pero su legado es inmortal. No fue solo un recopilador de fechas y datos, fue un pensador, un maestro y un crítico de su tiempo. Nos enseñó a mirar nuestra historia con rigor, sin mitos complacientes, pero también con esperanza. Nos legó las herramientas para comprendernos como nación, con nuestras luces y nuestras sombras. Él nos demostró que conocer nuestra historia no es un lujo, sino una responsabilidad ciudadana. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido.